Un saludo a mis muy queridos estudiantes de filosofía, Grupo Teórico 01 y Grupo Teórico 02. Eh, el día de hoy vamos a iniciar con la tercera unidad de nuestro programa de estudios de filosofía general y vamos a tratar en la unidad 3 la cuestión de la ética y su relación con la praxis, ¿verdad? Esta sería la praxis filosófica número 22. A partir de esta praxis filosófica número 22 vamos a tratar de desarrollar la cuestión de la ética y la praxis. Antes de entrar en materia quiero convocar, hacer una convocatoria para que libre y voluntariamente mis estudiantes de filosofía puedan asistir en forma presencial a a una jornada de limpieza de nuestra facultad, tanto en los recintos centrales como también en el anexo, ¿verdad? Llamado históricamente como ESMA, para nosotros, así le hemos nominado, es, digamos, el anexo Anastasio Aquino. Entonces, la convocatoria es para que lleguemos todos este día jueves. Cuando digo todos es grupo 01 y grupo 02, ambos, grupo 01 y grupo 02, para que podamos libre y voluntariamente llegar a la facultad a las 9 de la mañana. La jornada de limpieza, digamos, está programada para desarrollarse desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. ¿Quién convoca? Pues convoca el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de nuestra facultad, pues del comité del cual yo soy parte integrante. Entonces, como miembro del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, les estoy convocando. Aprovecharíamos además para podernos conocer, ¿verdad? Ya que no nos conocemos. Ese jueves a las 9 de la mañana, si ustedes llegan, como repito, libre y voluntariamente, pues ahí nos podemos conocer, podemos conversar con ustedes. Entonces, quedan todos mis estudiantes, Grupo Teórico 01, Grupo Teórico 02, convocados a asistir a las 9 de la mañana de este jueves, a la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, para que nos apoyen en el desarrollo de esa jornada de limpieza, ¿verdad?, de nuestra querida facultad. Pues ahí nos vamos a conocer, ahí vamos a platicar, ahí vamos a conversar. Este jueves a las 9 de la mañana. Yo voy a estar ahí esperándolos frente al portón principal, ¿verdad? Para que de ahí pues podamos ingresar todos juntos. Bueno, usted puede ir, digamos, libre y voluntariamente. No es una cuestión de naturaleza obligatoria. No, de ninguna manera. Es libre y voluntariamente. Además, quiero mencionar que a partir de este día lunes y durante toda la semana, hasta que termine la semana, incluyendo jueves, sábado y domingo, voy a estar enviándolo a ustedes, a su correo institucional, su nota, la nota que obtuvo en el segundo examen parcial. En realidad no los he visto. Están ahí todos en mi cuenta, digamos, de correo institucional, pero no los he revisado. Voy a comenzar a revisarlos y a enviar las respectivas notas el día de hoy. O sea, el día de hoy por la tarde y por la noche voy a meterme en eso y paulatinamente, ¿sí? Paulatinamente voy a estar enviando las notas a su correo institucional. Voy a empezar trabajando el examen del grupo teórico 02, una vez que termine con grupo teórico 01. Una vez que termine de evaluar al grupo teórico 01, voy a iniciar con el grupo teórico 002, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy, en la noche, seguramente van a comenzar a caerles ahí sus notas. Bueno, el día de hoy
vamos a tratar de introducirnos a la cuestión de la ética y la praxis. Y lo primero que vamos a hacer es hacer un abordaje etimológico del significado del vocablo, del concepto de ética. Ética. Entonces vamos a hacer en este momento un abordaje, una aproximación etimológica. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz etimológica del concepto de ética? Bueno, ethos, esa es la palabra griega, la voy a escribir aquí, todo sea por la filosofía, me voy a acabar este cuaderno, ¿verdad? Ethos. Ethos es el vocablo griego, ethos, ¿sí? Ethos, del cual proviene nuestro vocablo de ética, se usaba en el griego antiguo, sobre todo en el lenguaje poético para designar una cosa muy interesante. O sea, el vocablo de ethos se utilizaba en el griego antiguo para designar, ¿sí? Bueno, el lenguaje poético se utilizaba para designar lo que se refiere, digamos, a los animales, refiriéndose al lugar donde se crían, al lugar donde viven, es decir, cuál es su asiento vital. Y posteriormente, por extensión, el término ethos vino a designarse también el país o lugar donde viven los seres humanos. En todo caso, el sentido originario del concepto ethos era el de designar la morada o el asiento vital tanto de los hombres como de los animales. Eso es, digamos, en el griego antiguo. Ethos designaba la morada de los animales, su asiento vital, ahí donde ellos viven. Y por extensión se designa con la palabra de ethos el lugar donde viven los seres humanos, también su asiento vital. Martin Heidegger, filósofo alemán de mitad del siglo XX, ¿verdad? Martin Heidegger, el cual ya hemos hablado en otras ocasiones, voy a escribir aquí Martin Heidegger. Martin Heidegger, filósofo idealista alemán de mediados del siglo pasado, definía la ética en una forma muy interesante. Para Martin Heidegger, la ética es el pensamiento o la reflexión que afirma la morada del hombre en el ser. Para Martin Heidegger, la ética es la reflexión o el pensamiento que afirma, afianza o enraiza, ¿sí?, la morada de los hombres en el ser, ¿sí? La ética es también la verdad del ser como elemento originario del hombre, ¿sí? De tal manera que también para Aristóteles la ética habrá de indicar el lenguaje o el lugar de donde brota el carácter humano del hombre, ¿sí? El lugar de donde brota el carácter humano del hombre. Pero aquí ya ethos no designa una exterioridad de la cual habría que brotar el modo de ser del hombre. Se trata más bien de una condición intrínseca interior al ser humano, ¿sí?, de la cual emerge su peculiar manera de habérselas con las cosas reales, ¿sí? El ser humano tiene una forma muy peculiar, muy particular de relacionarse, de correlacionarse, ¿sí?, de tratar con el orden de las cosas reales. Y ese modo humano de tratarse o de relacionarse con lo real
es el asiento de la ética, es un modo humano de ser. En este sentido, un buen filósofo y buen historiador de la filosofía, José Luis Aranguren, ¿sí?, filósofo español del siglo XX, decía que el ethos es el suelo firme, el fundamento de la praxis, la raíz de la que brotan todos los actos humanos. ¿Sí? El ethos o la ética es el fundamento de la praxis, la raíz de la cual brotan todos los actos humanos. Sí, todos los actos humanos, en tanto que dichos actos son radicalmente humanos, en el entendido de que no cualquier acto, solo por ser acto, es necesariamente humano. ¿Ah? Hay un modo humano de ser. Como podemos notar, ethos ha venido a significar modo de ser, el modo de ser del hombre. Sin embargo, hay que precisar que el vocablo ethos griego proviene de ethos, ¿sí?, el cual, al igual que exis, significa hábito, como carácter fijado y objetivado. El vocablo ethos, ¿sí?, tiene como dos maneras, dos vertientes o dos formas de entenderse. Tenemos que, voy a escribirlo, ethos con acento y ethos sin acento. Cada uno de estos vocablos tiene un significado o una dimensión de significado muy propio, muy distinto. Apuntan a una dimensión muy precisa del modo humano de vivir. Ya lo vamos a ver. Ahora, el vocablo ethos, sin acento, ethos, está relacionado con otro concepto griego, que es el concepto de exis. Exis. Pero exis, ¿sí?, exis significa hábito, como carácter fijado y objetivado. ¿Sí? O sea, digamos que la dimensión significativa del concepto de exis se refiere al modo humano de ser, pero tratándose de un modo humano de ser fijado por el hábito, por la costumbre. De tal manera que tiene que tratarse de forma necesaria de un modo de ser determinado por la fuerza de imposición del orden dado, es decir, es el ordenamiento social el que de alguna manera va a establecer, va a normar el cómo deben hacerse las cosas. Y entonces se trata de un modo de ser, ¿verdad?, llevado a la dimensión de ser un hábito, ¿sí?, que es una objetivación como fijada por la praxis, ¿sí?, pero ya fijada, es un hábito. Así, ethos ha venido a significar cosas diferentes, pero dinámicamente articulados. O sea, primero, por eso decía yo que hay como dos acepciones del vocablo ethos, con acento y sin acento. Veamos cuál es la acepción de cada uno de los conceptos. El primer concepto de ethos, con acento, ethos, ha venido a significar cosas diferentes, pero dinámicamente correlacionadas. Primero, significa modo de ser, carácter fijado y acuñado en el alma por el hábito. Es decir, es un modo de ser adquirido por el ser humano.
Adquirido porque ya le viene dado, ya le viene establecido más allá del ejercicio de su libertad. De tal manera que es un modo de ser que el hombre ha acuñado en su alma, en su modo de ser, pero por el hábito. No es algo que él haya construido. Por eso se trata de un modo de ser adquirido. ¿Sí? Y en ese sentido, y en tal sentido, se nos ha desconfigurado esta cuestión. El problema del manejo de estos dispositivos. ¿Sí? Y en este sentido, estamos hablando de una especie de práctica objetivada, ¿sí? De un modo de ser fijado como una especie de segunda naturaleza en el hombre. Es decir, estamos hablando aquí de un modo humano de ser, pero que no es producto de una decisión del sujeto, sino más bien implica necesariamente la idea de que el sujeto deja de ser sujeto para ser objeto movido por la fuerza de imposición del sistema. Por tanto, es un modo de ser, ¿sí? Objetivado, concretado, en donde el sistema construye al hombre a su imagen y semejanza. Y es exactamente la exterioridad del sistema, la fuerza de imposición del sistema, sus valores, sus antivalores. Es el sistema el que determina el modo de ser del hombre. Pero ahí hay una disolución total de lo que es la libertad del sujeto. Hay una disolución total del carácter de sujeto de la persona y hay más bien una conversión del sujeto en objeto, de tal manera que el modo de ser del hombre es el carácter alienado del sujeto en el orden de la realidad social ya establecida. Esa es la primera manera de entender el vocablo ethos, como modo de ser adquirido, como modo de ser fijado por la costumbre, ¿sí? Por el hábito. Pero además hay una segunda manera de entender el vocablo ethos, que sería la siguiente. El vocablo ethos también estaría indicando, ¿sí?, la fuente de los actos mismos, la fuente de los actos mismos. Ethos significa carácter, como modo de ser logrado, fijo, estructurado, objetivado. Y en este sentido, el ethos es el resultado, sí, resultado de la praxis, resultado del modo de vivir del hombre, pero también significa energía, como un modo de ser que es el resultado del ejercicio de la libertad del sujeto. Aquí ya no se trata de que ethos significa modo de ser adquirido, sino que se trata más bien de una segunda dimensión de significado que se refiere a que el modo de ser del hombre es algo que es producto de la praxis desde el ejercicio de la libertad del sujeto. Supone la idea de que es un modo de ser humano en donde el sujeto es sujeto. Y exactamente porque el sujeto es sujeto, él puede, desde el ejercicio de su libertad, construir desde sí mismo un modo de ser que le es propio, un modo humano de ser que le es propio. Aquí nos aparece ya el sujeto siendo exactamente sujeto. Ya no se trata de que el modo de ser del hombre esté, digamos, acuñado o impuesto desde la fuerza de la existencia del sistema, sino que es todo lo contrario. Aquí es el sujeto, como siendo sujeto el que construye desde el ejercicio de la libertad ese modo de ser humano. Y exactamente ese modo de ser humano es la ética. Uh-huh.
Como veremos un poco más adelante, el tener en cuenta este distingo, esta distinción de significados, es de suma importancia para conceptuar o para entender de manera precisa la dimensión ética del vivir humano, de la praxis del hombre, sobre todo porque hay que considerar que la eticidad surge de la radicalidad del hombre, es la raíz de la societalidad del animal humano. No obstante, no obstante, nosotros podemos preguntarnos y debemos preguntarnos, ¿cuál es el fundamento de la societalidad? Es decir, si decimos que la ética es el modo de ser del hombre que se construye en sociedad, necesariamente tenemos que preguntarnos cuál es la idea de sociedad. Es la que juega, digamos, en este ejercicio reflexivo por entender qué es la ética. Y lo que vamos a encontrarnos es que la manera de entender el modo de ser del hombre, es decir, la forma como nosotros entendamos o aprendamos o captemos lo que es la ética, está relacionada dialécticamente con la idea que tengamos de sociedad, con la manera como nosotros entendamos lo que es la vida social. Y entonces, y entonces eh, nosotros consideramos que si logramos responder con rigurosidad a esta cuestión, estaremos también encontrando el fundamento de nuestra raíz ética como vivir humano. Ya sabemos, ya sabemos que sobre el asunto del fundamento de la societalidad, es decir, cuál es la base de la sociedad, que es aquello que hace que la existencia del hombre, además de ser existencia subjetiva, sea también existencia social, o sea, es un asunto, digamos, es una discusión abierta. O sea, no se ha dicho la última palabra sobre esta cuestión, como ya lo vamos a ver. Hay diferentes teorías, diferentes marcos teóricos para entender qué es la vida social. Y dependiendo de cómo se entienda qué es la vida social, también se va a entender lo que es la ética, el modo de ser del hombre viviendo en esa idea de sociedad. ¿Sí? Vamos a partir de este ejemplo. Les voy a poner 4 ejemplos. Primero, por ejemplo, si consideramos el marco teórico analítico de Emilio Durkheim, ¿sí? Emilio Durkheim es uno de los fundadores clásicos de la sociología como ciencia, ¿sí? Sociólogo francés de principios del siglo XX, Emilio Durkheim, lo voy a escribir. Como digo, uno de los fundadores de la sociología como ciencia social. Para Emilio Durkheim, ¿sí?, la esencia de la vida social son los hechos sociales. Ahora, ¿pero qué son los hechos sociales? Para Durkheim, los hechos sociales, que son el fundamento de la vida social para él, los hechos sociales son toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior. Una coacción exterior. Cito palabras de Durkheim. Los hechos sociales son toda manera de hacer, fijada o no, manera de hacer susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior. Habría una tendencia a entender la eticidad como etos, es decir, como etos, el concepto griego, pero con acento. En la visión de la sociedad que nos va a plantear Durkheim, hay la tendencia de entender la ética como etos, con acento en la E. ¿Pero por qué? Lo vamos a explicar. En el sentido de hábito fijado y objetivado. Sí. Por otra parte,
si se advierte que la societalidad está dada por la praxis humana como conjunto de sus relaciones sociales, entonces habría más bien una tendencia a entender la ética como etos, como modo de ser construido, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en la visión de Durkheim de lo que es la sociedad, ¿sí?, aquello que constituye o construye el carácter social de la vida humana es exactamente la fuerza coactiva, la fuerza de imposición que tiene el ordenamiento social. ¿Sí? Aquello que hace posible que haya vida social es exactamente la fuerza de imposición del sistema. Es la fuerza de imposición del sistema lo que mantiene vertebrado, lo que mantiene unificado el ordenamiento social. ¿Sí? Entonces, para Durkheim, lo que constituye el carácter social del sujeto es exactamente, ¿sí?, el carácter de objeto al cual lo obliga, al cual lo aliena la forzosidad del sistema dado. El sujeto viviendo en el sistema no es sujeto, sino que lo que lo mantiene vertebrado, lo que lo mantiene unificado, siempre inmerso, estando ahí dentro del ordenamiento social, pues es la fuerza de imposición del sistema. Por tanto, si la idea de sociedad es esa, si la vida social es esa, es decir, el conglomerado, el conjuntamiento de los sujetos causados por la fuerza de imposición del sistema, entonces vamos a tener la tendencia de entender la ética como hábito, ¿sí?, como una praxis objetivada por la fuerza de imposición del sistema. El modo de ser humano sería un modo de ser que se adapta, que cobra forma con la lógica del sistema, con los significados y el sentido, con los valores que me va a plantear el orden establecido. Pero ese es el concepto de sociedad que nos va a plantear Emilio Durkheim, que es uno de los fundadores de la sociología clásica. Ahora podemos examinar la propuesta de otro de los fundadores de la sociología clásica, como es Max Weber. Max Weber, sociólogo alemán, ¿verdad?, también de principios del siglo XX. Max Weber, como digo, fundador de la sociología clásica alemán. Pero para Max Weber, el fundamento de la societalidad pues ya no son los hechos sociales. Para Max Weber, el fundamento de la societalidad es la acción social con sentido. Ya no son los hechos sociales, sino que es la acción social con sentido. Para este sociólogo, el fundamento de la societalidad es la capacidad que tiene el hombre de crear sentido y de ligar a otros sujetos a ese sentido creado. Porque para Max Weber, solamente el ser humano tiene la capacidad de crear significados y de poner sentido en el orden de las cosas reales, que son productos de la praxis. Por tanto, el fundamento de la vida social para Weber es la acción social. Sí, pero la acción social con sentido y la capacidad que tienen los sujetos de ligar a otros, de involucrar a otros a ese sentido creado. Entonces, para este sociólogo, el fundamento de la societalidad es la capacidad que tiene el hombre de crear sentido y de ligar a otros sujetos humanos a este sentido creado. En ningún momento va a afirmar que el fundamento de la societalidad es la coerción social o la fuerza de imposición del sistema. No, de ninguna manera. Más bien va a decir que lo que hace posible que la sociedad exista es el hecho de que el ser humano es el único ser que tiene la capacidad de crear sentido, de crear significados, es decir, de darle significado a las cosas. Por lo tanto, en la lógica de Max Weber, el hombre no aparece como objeto, el hombre aparece más bien como sujeto. El hombre
con la capacidad de crear sentido, se sobrepone a la fuerza de imposición de la mecánica del sistema y crea un vínculo societal a través de la intersubjetividad, ¿sí?, que enlaza la vida más allá de la funcionalidad del orden establecido, poniendo una lógica de sentido. En el concepto de sociedad o del fundamento de la vida social de Max Weber, ya no pesa tanto la fuerza de imposición del sistema, sino que la raíz del carácter social de la existencia del hombre es la capacidad que tiene cada sujeto de crear sentido y de ligar a otros a ese sentido creado a través de la intersubjetividad. La cuestión de la intersubjetividad es clave en la idea de sociedad que nos está planteando Max Weber. Pero en la visión de Weber es necesario que el sujeto me aparezca como sujeto, capaz de crear sentido y de involucrar a otros a ese sentido creado. Para Weber, el hombre es sujeto y la sociedad es el resultado de la acción intersubjetiva de los sujetos. En cambio, para Durkheim, el hombre es objeto y la sociedad es más bien un punto de partida. O sea, en la visión de Durkheim, ¿sí?, no es el hombre el que crea la sociedad, no es el hombre el que crea el carácter humano de la vida social, sino que es al revés. Es la sociedad dada como sistema de objetivaciones la que crea o la que hace posible que el hombre tenga una dimensión social en el existir humano. Digamos, en la mentalidad de Max Weber es al revés. Es el hombre y su capacidad de crear sentido el que hace posible que haya una vida social, ¿de acuerdo? En donde la sociedad aparece no como punto de partida, sino que aparece como el resultado. Sí, el resultado de la praxis libre del sujeto. ¿Ves? Veamos otro fundador de la sociología clásica. En este caso vamos a ver el planteamiento de Augusto Comte. ¿Sí? Sociólogo, fundador de la sociología clásica, sociólogo francés. Vamos a escribir su nombre. Importante decir que en el caso de Max Weber, ¿verdad?, en donde el sujeto me aparece como el fundador de la dimensión societal de la vida humana, de la misma manera, el modo de ser del hombre, es decir, la ética como modo de ser del hombre, es el resultado de la praxis, es el resultado de la capacidad humana de crear sentido, en donde el sujeto me aparece como sujeto. ¿Sí? Entonces, la ética o modo de ser del hombre en la visión de la sociedad que me plantea Weber, el modo de ser está enraizado en la capacidad humana de crear significados, de crear sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la ética no se fundamenta tanto en la idea de que el modo de ser humano está, digamos, estructurado a partir de la costumbre, a partir de los hábitos adquiridos por la fuerza de imposición del sistema. O sea, no es así. ¿Okay? La idea de ética en la visión weberiana de lo que es la sociedad, o sea, la raíz de la ética es la capacidad humana como sujeto de crear sentido, de crear significado y de ligar a otros a ese sentido creado. En el caso de Augusto Comte, el fundamento de la vida social son los fenómenos sociales, los cuales están sujetos a leyes naturales inmutables. De acuerdo con la visión de Comte, ¿sí?, los fenómenos sociales están sujetos a leyes naturales inmutables. En la idea kantiana de la sociedad hay algo que permanece por debajo del movimiento de la vida social. La sociedad cambia, en cierto modo,
en modos aparienciales, pero, pero de manera esencial, ¿sí? Detrás del movimiento aparente en la vida social hay algo que permanece siempre idéntico a sí mismo. Y eso que permanece idéntico a sí mismo son las leyes fundamentales que van a regir a la sociedad. Estas leyes, según Comte, son de tipo natural. Y si son de tipo natural, son leyes que están más allá de la práctica humana, están más allá de la praxis. En la óptica comtiana, la práctica humana solo puede transformar los aspectos aparienciales de la vida social. Pero los aspectos esenciales de la vida social no se pueden transformar porque son leyes naturales, de acuerdo con la visión de Comte. ¿Sí? Entonces, si esa es la idea que tiene Comte de lo que es la vida social, en el entendimiento de que la vida social está regida por leyes naturales, y si del ordenamiento social del cual está hablando Comte, pues es la sociedad capitalista, lo que Comte me está diciendo es que prácticamente el capitalismo es eterno, porque las leyes del capitalismo, las leyes esenciales del sistema capitalista, pues son leyes naturales. Y si son leyes naturales, están más allá de la praxis. Y por tanto, el sujeto, frente a esas leyes, no le queda más que adaptarse, tiene que comportarse como objeto. ¿Me entendés? Aquí, en la visión comtiana de la vida social, el sujeto es degradado a la condición de objeto que tiene que someterse al ordenamiento social. Y ese ordenamiento social, que es el sistema capitalista, pues es eterno, porque está sujeto a leyes naturales que están más allá de la praxis. Y entonces, la ética para Comte, la ética como modo de ser del hombre, en la visión de la sociedad de Comte, sería la sujeción del modo de ser humano a las leyes naturales que según él rigen la vida social. Para Comte, lo bueno sería ser y existir por y para el sistema social dado. Así de sencillo. Entonces, en la visión comtiana nos encontraríamos la idea de que la ética es modo de ser del hombre, sí, pero modo de ser del hombre adquirido, como hábito, como objetivación de la costumbre, en donde es el sistema el que establece qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Es el sistema el que de alguna manera moldea el modo de ser del hombre. Y el hombre se adapta a través de los hábitos, ¿sí? De la práctica objetivada, a ese modo de ser que le plantea el sistema. ¿Ves cómo la idea de sociedad que uno pueda tener tiene que ver con el concepto de ética que uno pueda tener también? Por eso hay un enraizamiento en lo que es el concepto de ética con el concepto de sociedad que se pueda tener. ¿Te das cuenta? Entonces ya vimos el concepto de sociedad que me ofrece Durkheim, el concepto de sociedad que me ofrece Max Weber, el concepto de sociedad que me ofrece Augusto Comte, y cuál sería el concepto de ética en cada uno de los tres casos. ¿Sí? Veamos uno más. Bueno, vamos a ver cinco, uno más. También Herbert Spencer, fundador de la sociología clásica, en este caso Spencer es inglés, del siglo XIX, siglo XX. ¿Sí? Para Spencer, lo voy a escribir, por cierto, la propuesta teórica de Spencer es de las más criticadas por mi persona, de las más repudiadas por mi persona. O sea, me parece que el planteamiento spenceriano, el marco teórico analítico spenceriano respecto de lo que es la vida social es realmente repugnante. Es un planteamiento de naturaleza cínica, ya lo vamos a ver. En el caso de Spencer, el ordenamiento de la sociedad es el resultado de la evolución de la naturaleza, de tal manera que las mismas leyes de la evolución de las especies serían las que rigen la vida social. ¿Sí?
En la visión de la sociedad que nos va a proponer Herbert Spencer, en la vida social se da lo mismo que se da en el ordenamiento de las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Siguiendo los planteamientos teóricos de Darwin, de Charles Darwin, que decía que en el orden de las especies, de la evolución de las especies, hay una lucha de uno contra todos y que al final de esa lucha de uno contra todos por la sobrevivencia, pues sobreviven los más aptos. Entonces, Spencer dice que en el ordenamiento de la vida societal, pues ocurre exactamente lo mismo. Por eso para Spencer la vida social es como el resultado de los procesos de la evolución de la naturaleza. Y entonces Spencer va a decir que en la vida societal pues hay una especie de darwinismo social, en el sentido de que también en la sociedad hay una lucha de uno contra todos y que al final de la lucha sobreviven los más aptos. Eso es el concepto de sociedad que nos va a proponer Herbert Spencer. Sí, como digo, de tal manera que las mismas leyes de la evolución de las especies serían las que estarían rigiendo la vida societal. Hay una lucha de uno contra todos y sobreviven los más aptos. Para Spencer, lo bueno es la planificación racional de la muerte del débil. La planificación racional de la muerte del débil. ¿Sí? Eso sería lo bueno para Spencer. Lo bueno es que el débil perezca y que sobrevivan los más aptos, porque así se purifica la especie humana. Para Spencer, el sistema capitalista es perfecto, pues está organizado siguiendo la naturaleza humana. En la visión spenceriana, el egoísmo humano es natural. Ojo, el egoísmo es natural. Y por tanto, si es natural, pues es real. Y si es natural y real, pues es lo bueno. Para Spencer, el egoísmo es bueno. ¿Ves? ¿Sí? El egoísmo es natural. El amor al prójimo no es natural. Para Spencer, el amor al prójimo es artificial. O sea, no es real porque no es natural. Lo real es que el hombre sea egoísta. Eso es lo real. Y por tanto, si eso es lo real, pues eso es lo bueno. ¿Sí? La búsqueda de la sobrevivencia y el provecho individual es natural. Y por tanto, eso es lo bueno. La búsqueda del bien común no es natural. Y por tanto, eso es malo. Eso debe ser recusado. El bien es solo relacionado al bien de los aptos. Los pobres deben morir. Para Spencer, el modo humano de ser se fundamenta en la búsqueda egoísta del bien privado. Todo lo demás es falso y artificial, no es natural. Sí. Por ejemplo, en la visión spenceriana, la caridad cristiana o el amor cristiano o la fe cristiana no sería posible porque es antinatural, ¿no? Porque para Spencer lo único natural pues es el egoísmo y la búsqueda atolondrada del bienestar personal. ¿Sí? Y entonces, en la visión spenceriana, la razón por la cual el sistema capitalista ha sobrevivido, la razón por la cual el sistema capitalista está todavía ahí en pie, pues es porque el sistema capitalista está ordenado, está estructurado, está construido de tal manera que se corresponde con la naturaleza humana. O sea, el sistema capitalista es egoísta, pues porque porque la persona es egoísta, punto. Entonces hay una correlación. En la visión spenceriana dice que hay una correlación entre lo que el sistema capitalista es, que es ególatra, con lo que el sujeto es. O sea, no con lo que el sujeto quisiera ser, sino que con lo que de hecho el sujeto es. O sea, el sistema es egoísta porque el sujeto es egoísta, por tanto el sistema, ¿verdad? El sistema se ha creado un sujeto a su imagen y semejanza. Más bien es al revés. Para Spencer, si el sistema es egoísta y las leyes del capitalismo pues son egoístas y conducen siempre de manera inexorable a la muerte del débil, recuerden ustedes las palabras de Marx, ¿verdad? Marx dice
que el capitalismo es el sistema que aniquila a las dos fuentes fundamentales de toda riqueza. Y las dos fuentes fundamentales de toda riqueza, pues es el hombre, el ser humano y la naturaleza. Pues resulta que el capitalismo aniquila al sujeto, aniquila al hombre, y aniquila a la naturaleza. ¿Te das cuenta? Pero en la visión spenceriana, pues eso es lo bueno. Lo bueno es la muerte del débil y que sobrevivan los aptos, para que la especie se purifique. ¿Sí? Aquí hay una de las raíces teóricas que fundamentan la visión de los nazis, la visión del nazismo, con todo su rollo de la raza pura, la raza aria, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para Spencer, lo bueno, el modo humano de ser, es exactamente la planificación racional e inteligente de la muerte de los débiles. Entonces, lo bueno es acabarte a los pobres. Lo bueno es acabar... O sea, para Spencer, la manera racional de terminar con la pobreza, pues es acabarte a los pobres. No hay pobres, no hay pobreza. Punto. Así es sencillo. Y que sobrevivan los más aptos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces la ética para Spencer, pues sería el aniquilamiento de los débiles y la sobrevivencia de los aptos. Como digo, en realidad el pensamiento spenceriano es un pensamiento cínico, en donde al final de los finales lo bueno sería lo malo. La muerte de los débiles. Y como en la visión spenceriana hay una visión negativa de la alteridad, porque todos los otros no me aparecen como mis posibles prójimos, los otros me aparecen como enemigos a vencer. Siempre como enemigos a vencer. El otro no es tu prójimo, el otro es tu enemigo a vencer. O él, o tú o yo. ¿De acuerdo? Los enemigos a vencer. ¿De acuerdo? Los otros no existen como prójimos, existen como enemigos que tienen que ser vencidos. Y al final de los finales, pues me imagino yo que tendría que ver un vencedor supremo y máximo parado sobre el montón de cadáveres de los que han sido vencidos en el proceso. Pero al final estarías solo, parado en la pila de cadáveres que recién acabas de matar. ¿De acuerdo? Entonces ya te puedes imaginar qué sería el amor interpersonal o entre dos personas, entre hombre y mujer, para Spencer. O sea, el amor no es una donación, el amor es vencer. Punto. Bien, vamos a terminar con la visión de Marx. ¿Sí? Ya hablé de Durkheim, hablé de Weber, hablé de Comte, hablé de Spencer y ahora pues vamos a hablar de Marx. Para Karl Marx, ¿sí? Pensador alemán, fundador del socialismo científico y único crítico científico del ordenamiento del modo de progreso capitalista, el fundamento de la vida social está en la praxis dialéctica de los hombres social históricamente condicionados, siendo y existiendo en un modo de producción ya dado, en donde ese modo de producción pues es la lógica del capital. Pero el modo humano de ser solo se encuentra ahí para Marx, en la visión de Marx, ¿sí? El modo de ser humano de ser, es decir, la ética, la dimensión ética del vivir humano, solo se encuentra ahí en donde los seres humanos son verdaderos sujetos capaces de negar teórica y prácticamente las negatividades del modo de producción capitalista, que tienen la capacidad de negar teórica y prácticamente las negatividades del capitalismo como sistema. Es decir, el modo humano de ser está en los sujetos que son la clase revolucionaria, con conciencia de clase, que supera la alienación, la deshumanización, la explotación y la dominación capitalistas para construir una sociedad en donde el poder del Estado esté en función de la salvaguarda de los intereses de la mayoría, es decir, de la clase trabajadora. Esto como condición de posibilidad para construir después
una sociedad en donde ya no haya clases sociales ni lucha de clases, es decir, el comunismo científico. Para Marx, entonces, el modo humano de ser, es decir, la dimensión ética del hombre, se construye en esa lucha teórico-práctica de la clase trabajadora con conciencia de clase para destruir el Estado capitalista y construir la dictadura del proletariado. Ahí es donde se construye el modo humano de ser, es decir, la dimensión ética del vivir humano. Exacto. Para Marx, lo bueno, lo honesto, lo justo es ser auténticamente revolucionario. O sea, es decir, estás éticamente justificado, estás moralmente justificado si eres revolucionario. Si no eres revolucionario, pues entonces tienes una existencia antiética, una existencia inmoral. En la visión de Marx es antiético, es inmoral no ser revolucionario. Porque si no eres revolucionario, entonces tienes un modo de ser, ¿sí?, que se conforma con la lógica del sistema. O sea, eres parte de la opresión que desarrolla desde el Estado la clase dominante. Y entonces llevas a una existencia inmoral, antiética. ¿Ves? Ya examinamos cinco. O sea, el esfuerzo de examinar estos 5 fundadores de la sociología clásica es para tratar de ver cómo la visión que se tenga de lo que es la vida social tiene que ver con el concepto de ética que se pueda tener. Tiene que ver la idea que tengas de ética con la manera como tú entiendes la sociedad. Por eso es importante que luego de haber pasado sociología general, tengamos que ver sociología general también. Hay una correlación entre lo que es la aprehensión, la captación de lo que es la moral y la ética con el entendimiento de lo que es la vida social. ¿De acuerdo? Si no tienes una captación científica de lo que es la vida social, pues tampoco vas a tener una captación científica de lo que es la ética. ¿Sí? Y vas a terminar como muchas personas lo hacen, que dan por supuesto de que todo el mundo entiende qué es la ética. Pues no, para empezar, acabamos de ver que la ética puede ser entendida como modo de ser adquirido, pero también puede ser entendida como modo de ser construido. Modo de ser adquirido es en donde ese modo de ser del hombre se adquiere por hábito, en donde los hábitos y el modo de ser están determinados por la funcionalidad del sistema, por los valores que el sistema te plantea. Es el sistema y su fuerza de imposición la que construye en ti, a través del hábito, el modo de ser. Entonces tú terminas siendo y existiendo a imagen y semejanza del sistema. Pero esa es la idea de ética como modo de ser adquirido. Ahora bien, modo de ser construido es en donde nos aparece el sujeto como sujeto, en donde es el hombre el que construye desde el ejercicio de la libertad su modo de ser. Y todavía más, en el caso de Marx, el modo humano de ser tiene que ver con el ejercicio de la libertad, sí, pero de una libertad desarrollada por la clase revolucionaria, no por cualquiera, sino única y exclusivamente por la clase revolucionaria. ¿Por qué? Porque es la única capaz de negar las negatividades del sistema, que alienan a todos, que explotan económicamente, políticamente a todos, ¿sí?, que dominan a todos y que deshumanizan a todos. Entonces, solo la clase revolucionaria es capaz de ejercer la libertad como liberación. Solo ella, la clase revolucionaria, la clase trabajadora, puede ejercer o hacer un ejercicio de la libertad como liberación de la opresión, de la opresión del sistema capitalista sobre la clase trabajadora. Y solamente la clase revolucionaria es la que puede construir
las condiciones de posibilidad para construir un mundo en donde no haya clases sociales y por supuesto ni lucha de clases. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Porque no vaya usted, digamos, no vaya usted a pensar, que el planteamiento de Carlos Marx, es igual al planteamiento de Max Weber. No. Claro, para Max Weber, ¿sí?, es el sujeto el que construye desde la libertad su modo de ser, pero hasta ahí nomás. En cambio, para Marx, ¿sí?, es el sujeto como clase revolucionaria, ejerciendo la libertad como liberación, el que, ¿sí?, nos libera de la dominación capitalista para poder crear un mundo mejor. Pero claro, eso es Marx, ya eso no lo dice eh, eh, Max Weber. Entonces, como vemos, hay por lo menos dos maneras de fundamentar la racionalidad sociológica. O sea, en el fondo son como dos maneras, ¿sí? La primera consiste en la consideración de la objetividad absoluta de la lógica del sistema que se impone a la subjetividad. La segunda considera que lo propiamente social está en el lado de la subjetividad que crea la sociedad. En todo caso, la manera como se entienda la ética estará en relación dialéctica con el concepto de sociedad que se tenga, ¿sí? José Luis Aranguren, el filósofo español del siglo XX, advierte que, cosa importante, José Luis Aranguren, que es uno de los que más ha estudiado la cuestión de la ética, desde la filosofía, es de los que más ha estudiado la cuestión de la ética, advierte lo siguiente. Dice José Luis Aranguren, en latín no hay una palabra para traducir etos, etos con acento en la eva, etos, y otra palabra para traducir etos sin acento, ¿sí?, sino que ambas se expresan con una misma palabra, es decir, estamos hablando en latín, con la palabra mos. La palabra mos. Pero mos, en su sentido pleno, significa, pues, como etos, modo de ser o carácter. Pero el carácter se adquiere por hábito, se adquiere viviendo. Y del concepto de mos viene el concepto de moral, del vocablo mos en latín, mos, ¿sí?, viene el concepto de moral, o sea, modo de ser acuñado o construido como hábito. Pero el carácter se adquiere por hábito, se adquiere viviendo. En este punto es necesario advertir que en griego existe una palabra para designar el modo de ser del hombre como ser objetivado, así como ser determinado por la lógica del sistema, como siendo de una manera que vendría a ser en él casi una segunda naturaleza. Así el hombre se comportaría pasivamente frente a las cosas objetivas como un mero actor social. Un actor, ¿sí?, actor es aquel que actúa roles preestablecidos. Entonces la idea de hombre como mero actor es la idea de hombre como objeto actuando los roles y el modo de ser que el sistema le determina. Entonces el hombre se comporta como actor, pero no como autor. Actor versus autor. Entonces el hombre o es actor o es autor. Actor. Actor es aquel que actúa roles preestablecidos.
Entonces, el concepto de mos o el concepto de moral, ¿sí? El concepto de moral tiene que ver o está enraizado con la idea de que el sujeto deja de ser sujeto para adoptar la lógica del sistema. Y su modo de ser toma forma o se conforma con lo que el sistema plantea que son sus valores, sus significados, su modo de entender la realidad. Sí, pues esa es la idea del hombre como actor. Así el hombre se comportaría pasivamente frente a las cosas objetivas como actor social. Pero hay otra palabra que nos lleva a entender el modo de ser del hombre como acción creadora de hábitos, en donde el hombre ya no es mero soporte pasivo de las objetivaciones de la práctica social, sino que habría de ser un autor, ya no tanto como un mero actor. ¿Sí? Su diferencia fundamental es que en el concepto de ethos, repito, ethos con acento, ethos con acento, ethos, el hombre es entendido como un ser objetivo llegado a ser, como un ser objetivo llegado a ser, en donde su modo de ser humano está impuesto por la lógica y el sentido del sistema social dado. ¿Sí? Entonces, el modo de ser del hombre se construye a partir, como ya he dicho, de la fuerza de imposición del sistema, de la imposición del modo de ver la realidad del sistema, del así se hacen las cosas y así se deben hacer las cosas que nos plantea el sistema con su fuerza de imposición, que nos impone desde el poder del Estado. Es el Estado el que va a establecer el así se hacen las cosas y el así se deben hacer las cosas. Pero entonces el sujeto se comporta no como sujeto, sino como objeto. Es un mero actor, no es un autor. ¿Sí? Pero está el otro vocablo, el vocablo griego también de ethos, pero ya sin acento. Simplemente ethos. Ethos. Un pequeño acento es la diferencia, pero el significado cambia radicalmente. Y en el vocablo ethos, el hombre habrá de ser el producto de su libertad. El producto de su libertad. En este segundo concepto de ethos, sin acento, el modo humano de ser del hombre está enraizado ya no en la fuerza de imposición del sistema social dado, sino en la energía racional y creadora de los sujetos que buscan racionalmente un modo de ser verdadero y justo para la vida de todos y de la naturaleza. ¿Sí? Pero ahí el sujeto es sujeto y se comporta como sujeto frente al ordenamiento social y por tanto construye su modo de ser humano desde el ejercicio de la libertad. Entonces ahí el sujeto ya no es actor, sino que ahí el sujeto es autor. ¿Ves? Es la diferencia. Uh-huh. Bueno, para ir terminando, podríamos nosotros concluir que en consideración de la raíz etimológica podemos decir que no es lo mismo ética que moral. Pregunta de parcial, muchachos. Sí. No es lo mismo el concepto de ética que el concepto de moral. Que la ética, ¿sí? La ética habrá de ser el modo de ser humano, entendiendo que no cualquier modo de ser nos constituye como hombres plenos, que no cualquier acción nos constituye humanamente.
no cualquier acción, no cualquier acto, cualquier praxis nos constituye humanamente. ¿De acuerdo? No es lo mismo la praxis del asesino que la praxis de, de Monseñor Romero. ¿Sí? No es lo mismo la praxis de un político defensor de los intereses de la clase capitalista que la praxis de San Francisco de Asís o de la Madre Teresa de Calcuta o de un buen cristiano. O sea, no es lo mismo. ¿Sí? No son lo mismo solo por ser praxis. No cualquier praxis te constituye humanamente. En tal sentido, ética habrá de ser la reflexión de aquel modo de ser, de aquellas conductas que nos encaminan a constituirnos como hombres, como seres humanos. Pero la ética no es una normativa. La ética no es una normativa. Acabo de decir que es una reflexión. O como decía Martin Heidegger, que la ética es el pensamiento o la reflexión que instala la morada del hombre en el ser. Es una reflexión, es un pensamiento, es una manera de captar. No es un conjunto de normas. La ética no es una normativa, porque como ya hemos visto, el sentido originario del vocablo ethos nos mueve a considerar la raíz misma de las costumbres, la raíz misma de las costumbres. Es decir, hay un concepto de ética con acento que plantea que el modo de ser del hombre pues son los hábitos que el ser humano desarrolla, o sea, ligado al así se hacen las cosas y al así se deben hacer las cosas que le plantea el sistema. O sea, es el sistema el que te dice cómo debes comportarte humanamente. Pero por supuesto que el sistema te va a plantear cómo debes comportarte humanamente siempre y cuando no entres en contradicción con el sistema. Siempre y cuando tu modo de ser afiance, favorezca la eternización y la reproducción ampliada del sistema. ¿De acuerdo? Y el sistema, desde su fuerza de imposición que realiza desde el poder del Estado, va a buscar la manera de convertirte, construirte en un actor que únicamente vas a reproducir a escala ampliada el modo de ser del sistema. Eso, ¿sí? O sea, ¿cómo sé eso? Porque desarrollo una reflexión sobre el modo de ser del hombre que me hace ver que hay un concepto de ética que es un concepto conservador porque le favorece al sistema de que así sea entendida la ética para que el sistema pues tenga larga vida, para que no haya quien contradiga al sistema o que cuestione el sistema. ¿Sí? Pero esa reflexión que me permite ver esto que estoy planteando, eso es la ética. Eso es ética. ¿De acuerdo? Y exactamente es la ética como reflexión sobre el modo humano de ser el que me hace entender que hay un modo humano de ser que se fundamenta en el ejercicio de la libertad. O como dice Marx, sí, el ejercicio de la libertad de la clase revolucionaria que niega las negatividades del sistema para poder construir un mundo mejor. Pero es la reflexión. La ética es la reflexión que me permite captar todo eso. ¿Sí? Por tanto, la ética no es una normativa. Repito, la ética habrá de ser la reflexión de aquel modo de ser, de aquellas conductas, que nos encaminan a constituirnos como hombres. ¿Sí? Porque como ya hemos visto, en el sentido originario del vocablo ethos, nos mueve a considerar la raíz misma de las costumbres. El concepto de moral
se refiere más al modo de ser del hombre como costumbre fijada, socialmente aceptada. O sea, la moral, esa sí tiene una dimensión normativa, es un conjunto de normas, de conducta. ¿Sí? Entonces, el concepto de moral se refiere al modo de ser del hombre como costumbre fijada, como conjunto de normas socialmente aceptadas. Sí, socialmente aceptadas por el sistema, por el poder del sistema. Entonces, eso es la moral, ese conjunto de normas que el sistema determina, el así se deben hacer las cosas y el así se hacen las cosas. Pero es el sistema el que plantea todo eso. Para eso te tiene desde la cuna a la tumba, a través del sistema educativo nacional, inculcándote el Estado capitalista desde el sistema educativo nacional, su modo de ser, su visión de la realidad, su así se hacen las cosas. Te dicen qué es lo bueno, qué es lo malo, etcétera, etcétera. Es el poder de los aparatos ideológicos del Estado. Y todo eso se constituye, se formaliza, se objetiviza en un conjunto de normas. Por eso es que los contadores y los administradores de empresas tienen códigos de ética. Sí, pero códigos de ética construidos no por ellos, construidos por el capitalismo, los tanques de pensamiento del capitalismo globalizado, que le dicen a los pobres contadores y administradores: este es el modo de ser. Y vienen y les imponen los códigos de ética. Punto. Te guste o no te guste, este es el código de ética de los contadores, este es el código de ética de los administradores de empresas. Punto. Tómelo y ejecútelo, nada más. Y en realidad yo los he leído, ambos, y realmente no tienen nada que ver con la ética. Son más bien manuales de procedimiento, pero no tienen nada un carajo que ver con la ética. Y además son inmorales. Son inmorales primero porque no cuestionan el sistema. Son inmorales además porque garantizan la reproducción del sistema. ¿Sí? Son inmorales porque son impuestos y tienen fuerza de imposición sobre los pobres contadores y los pobres administradores, los cuales contadores y administradores jamás cuestionan. Siempre dicen: deme el código, y lo leen y se lo aprenden y lo ejecutan. Punto. Allí los pobres contadores y administradores no son sujetos, son objetos que meramente reproducen el así se hacen las cosas y el así se deben hacer las cosas que les impone el capitalismo globalizado. ¿Sí? Entonces, la ética no es un conjunto de códigos, ¿verdad? No es un conjunto de normas. La ética es una reflexión sobre el modo de ser del hombre. ¿De acuerdo? La ética es una reflexión sobre el modo humano de ser y existir del hombre, social e históricamente condicionado. Esa es la ética. Bueno, dejémoslo hasta acá y nos veríamos en la próxima sesión de clase con ustedes. Grupo Teórico 01 y Grupo Teórico 02 lo vamos a tener el día jueves a la 1 de la tarde. Pasen ustedes un feliz día. El día de hoy empiezo a enviarle las notas de su segundo examen parcial al Grupo Teórico 01. Luego de que termine con el Grupo Teórico 01, voy a comenzar a calificar los trabajos de examen del Grupo Teórico 02. Nos vemos el día jueves a las 9 de la mañana en la facultad para participar en la jornada de limpieza de nuestra facultad. Pasen ustedes un feliz día.